Ok, vamos a empezar con definiendo qué es un nodo. En esta parte vamos a ver lo que son nodos y, y vamos a empezar también diciendo que en ROS se basa en dos partes, una granularidad gruesa y una granularidad fina, y como se está viendo en la imagen, es que eso va a depender de cuánto nosotros dividamos al problema, en este caso, digamos, la función del robot que debe hacer. En este caso, por ejemplo, cuando se dice granularidad gruesa, es porque nosotros vamos a dividir en pocos elementos o en pocos nodos, ¿sí? Y cuando decimos granularidad fina es porque vamos a dividirlo en más partes y vamos a tener un mayor control, ¿sí? En este caso, esos bolitas que están ahí se llaman nodos, que no son más que un archivo ejecutable y que también estos también a la vez van a utilizar una librería de ROS para poder comunicarse entre esos nodos. También decir que estos nodos como dije, que son un archivo ejecutable. Estos son escritos en ciertos lenguajes de programación. Los más principales son Python, C++ y, y utilizan justamente la librería de ROS para poder comunicarse entre ellos. Supongamos que el movimiento del control, o sea, básicamente un nodo es un controlador para O sea, básicamente ese nodo lo que va a permitir es ejecutar una cierta parte de un dispositivo, ¿sí? Básicamente, mira, digámoslo así. Eh, entonces, eh, entonces lo que va a ejecutar, por ejemplo, aquí vamos a ver el control de todo el movimiento del robot. Después tenemos otro nodo que va a ser el estado del robot y otro nodo que nos va a permitir controlar los sensores. Y en este caso solamente tenemos tres nodos que van a ejecutar esas ciertas acciones. Pero en la granularidad fina vamos a tener muchos más partes, ¿no? Como ver el estado del CPU, el control del brazo izquierdo, derecho y ver el estado de la memoria, ¿no? Y todas esas partes están divididas en mayor parte y por lo tanto lo que va a hacer es que las ventajas que vamos a tener es que vamos a tener menos código porque lo estamos dividiendo en más partes y vamos a tener un mejor control de errores, ¿no? Ya que si se malogra un brazo, entonces es más rápido identificarlo, como por ejemplo. Eh, ¿Qué más? También podemos ver también se sabe que estos controladores, bueno, estos nodos pueden estar escritos en lenguaje C y Python, bueno, básicamente en esos dos lenguajes, y que se pueden comunicar con, con ninguna dificultad, se pueden comunicar con total normalidad porque utilizan una librería de ROS que permite eso, ¿sí? Y eso es lo magnífico de ROS. Y básicamente lo que se busca, la filosofía de Ross es la granularidad fina, que un robot o cualquier dispositivo que se tenga que unir es dividirlo en ciertas partes para poder ejecutarlo con una mayor eficiencia. Eso es lo que se busca Ross, ¿sí? Entonces vamos a tocar varios temas. En este caso vamos a ver, por ejemplo, a qué significa, este es un nodo, ¿no? Este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo. Pero ¿qué significa cuando dice publisher, subscriber, ¿no? Entonces, digamos que acá tenemos el estado del CPU, ¿sí? Tenemos hay que verlo como un dispositivo eh, que nos dice el estado del CPU, pero este caso está en forma de publisher, o sea, va a publicar, ¿no? Justamente su nombre, es algo lógico esto, ¿no? Publicar, va a publicar que la frecuencia, el dato de frecuencia y el dato de temperatura. Entonces, esta línea que se ven, esto se le llama como topics, que no son más que los buses de datos, pero en forma software, ¿eh? Esto no existe. Esto es como lo puedes ver como cable, pero no existe. Eso es forma un cable de software, lo puedes ver, un cable virtual. Entonces, esta frecuencia sigue el camino, ¿no? Sigue el camino y va hacia el otro nodo y va hacia este nodo y a este nodo. ¿Pero por qué va esto a esos nodos? Porque estos nodos están suscritos al CPU. O sea,
un nodo puede suscribirse al tópico del publicador, ¿sí? Esto simplemente es así, eso es la lógica, ¿sí? En este caso está, eh, está publicando el dato de frecuencia, el dato de temperatura, y los demás están recibiendo esos datos. Ahora hay que tener en cuenta que un tópico o el bus de datos es, es unidireccional, tiene solamente una dirección. Si vemos una flecha, tiene una sola dirección. Ahora, si queremos que sea de diferente dirección, eso ya sería un servicio, ¿no? Es como una petición-respuesta. Tú pides algo y te entrega algo. Eso sería ya un servicio. Eso se va a ver más adelante. Entonces, por lo tanto, solamente vamos a ver como un tópico y vamos a verlo como la forma del tópico nada más. Y el dato que pasa por el tópico, o sea, que va del ese dato es el mensaje, ¿sí? El mensaje. El mensaje es aquel que va de un nodo a otro nodo. En este caso sería la frecuencia data y el mensaje data. En este caso tenemos un publicador, suscriptor, y hay otra forma, es que también podemos tener un suscriptor, un suscriptor que recibe datos, en este caso de la temperatura, pero también publica. En este caso está suscribiéndose porque tiene que leer la temperatura y este genera un mensaje de error y por eso tiene que publicar a la pantalla, en este caso a un subscriber, ¿no? Entonces eso tiene lógica. Si ves, solamente sigues las flechas y ves lo que está pasando, ¿no? Esto es como que ver una teoría de grafos, ¿no? Y esa es la lógica de estos. Hay que tener esta lógica para poder ver unos ciertos comandos en ROS que nos va a permitir verlo de esta manera. Existen ciertas herramientas eh, para poder verlo de mejor manera los nodos, ¿no? En este caso vamos aquí. Vamos a ver algunos comandos, ¿sí? En este caso vamos a ver unos comandos, por ejemplo, rosnode. Con rosnode lo que nos va a permitir es ver la información de los nodos que se encuentran disponibles, ¿sí? Los que se encuentran actual. Aquí tenemos una lista de comandos que puede completar con rosnode. Entonces yo lo puedo poner rosnode list y lo que hace es listarme los nodos que se están ejecutando, ¿sí? En este caso me sale error porque no he activado el master. El master se activa siempre cuando vamos a utilizar ROS, ¿ya? Esto es así. Para eso ejecutamos el núcleo de ROS, que sería ROS core. Y en esta forma ya se está ejecutando en segundo plano y ya podemos utilizar ROS sin ningún problema. Entonces ejecutamos el mismo comando, ROS list, y en este caso no debería salir nada, pero nos sale porque no estamos, lo que hace la ROS node list, lo que hace es listarme todos los nodos que se están ejecutando. Pero, claro, yo no he creado ni un nodo, no he creado ni un paquete y nada de eso. Y me sale ROS out. Justamente, este ROS out siempre va a estar ahí porque esto lo que hace es... Este ROS-out se ejecuta en segundo plano porque lo que hace es recopilar y registrar los errores de salida de los nodos para poder tener un mayor control. Este ROS-out eso es lo que hace, ¿sí? Okay. Entonces vamos a ver otra. Por ejemplo, si queremos conocer más características de este nodo, lo podemos hacer con ROS node info y lo ponemos rosa. Entonces con esto podemos conocer más características de ese nodo. Podemos ver las publicaciones, suscripciones y servicio, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, los servicios. Entonces esto básicamente. Ahora vamos a ver un nodo, o sea, vamos a ver otro comando que es run.
el ROS-Run lo que hace es ejecutar un nodo de un cierto paquete. ¿Ok? Entonces vamos a ver un paquete que es turtlesyn. Vamos a ver ROS-Run, turtlesyn nodo. Ahí está. Y nos sale este pequeño cuadro con una tortuguita. En este caso hemos ejecutado el nodo turtlesyn node del paquete turtlesyn, ¿sí? Poniéndole el nombre turtlesyn podemos ejecutar un nodo de un cierto paquete. En este caso, si abrimos otra ventana, y le ponemos ROS-list, podemos ver que ya no sale solamente rosado, sino sale turtlesyn. Entonces, eso quiere decir que se está ejecutando turtlesyn. Sí, aquí lo tengo ejecutándose. Ahora vamos a conocer más con ROS node info turtlesyn. Y podemos ver las suscripciones, servicios, publicaciones y podemos saber algunas otras cosas más que ya se va a entender más adelante cuando avancemos. Entonces eso es lo que hacen los nodos. Aparte que no lo había dicho, que los nodos, esos nodos que son esos archivos ejecutables que pueden ejecutar, si lo vemos con referente a un dispositivo o un robot, ejecuta una cierta parte, ¿no? Una cierta parte es como se puede interpretar como si fuera un driver. Entonces eso es lo que hacen los nodos. Entonces un nodo puede ser publicador, puede ser un suscriptor. O sea, si es publicador es porque va a entregar datos. Si es suscriptor es porque va a recibir datos. Y si es publicador y suscriptor a la vez es porque de repente va a recibir datos y después lo va a publicar. ¿Sí? Entonces esa es la lógica. Y por donde van los datos, los mensajes, esos son los tópicos, ¿ya? Esos son como el bus de datos. Y es unidireccional. Eso es básicamente, eso es así. Entonces, ya, teniendo esa lógica, ya podemos ver cuándo nos dice que este nodo es publicador o se está publicando, se está suscribiendo. Si se está suscribiendo es porque está recibiendo datos de otro nodo y ese nodo está extrayendo datos de un cierto dispositivo, un controlador, tanto virtual o de forma física, ¿sí? Entonces ya lo podemos ver en la forma del conjunto de una aplicación, en cómo cada nodo se puede comunicar, ¿no? Entonces eso es básicamente. Control C para cerrar. Y eso básicamente es eso. Y bueno, también decir que los nodos o sea, nosotros cuando descargamos un paquete externo que vamos a necesitar para una cierta aplicación, ¿no? Para, digamos, una visión artificial, que entonces cuando nos descargamos un paquete, ese paquete justo habíamos dicho anteriormente que contenía lo que es librerías, script, código en Python, C++, ¿no es cierto? Algunos controladores, unos paquetes y, los paquetes son todo ese conjunto de cosas que no venían, ¿no? Entonces también esos paquetes incorporan los nodos propios para esa cierta aplicación que nos trae ese paquete. Entonces los nodos están dentro de los paquetes, entonces hay que tener ciertas consideraciones y bueno, eso es todo. Sin más, nos vemos.